Mi mamá dijo, no arruines la boda, así que compré el salón y cancelé el evento. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 35 años, y hasta hace 3 meses pensaba que conocía a mi madre. Vivimos en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, donde las calles empedradas guardan secretos y las casas de principios del siglo XX han visto pasar generaciones enteras. Yo trabajo como arquitecta en un despacho reconocido, tengo mi propio departamento y, hasta hace poco, creía tener una relación sólida con mi familia. Todo cambió una tarde de marzo, cuando el aire primaveral de la ciudad se sentía cargado de polvo y promesas. Había ido a visitar a mamá, como cada domingo, llevando las conchas dulces que tanto le gustan del horno de la esquina. La encontré en el jardín de su casa, regando las bugambilias moradas que papá había plantado antes de morir, hace 5 años. «Mija, necesito platicarte algo importante», me dijo, sin apartar la vista de las flores. Su tono me puso nerviosa. Mamá, María Elena Ruiz, viuda de Vázquez, nunca fue de rodeos. A los 68 años, mantiene esa firmeza que caracteriza a las mujeres de su generación, criadas entre la Revolución y el milagro mexicano. Su cabello, ahora completamente cano, lo lleva siempre recogido en un chongo impecable, y sus manos, curtidas por años de trabajo, nunca tiemblan. «¿Qué pasa, ma?», pregunté, dejando la bolsa de pan sobre la mesita de hierro forjado del patio. «Me voy a casar». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El ruido del tráfico de la avenida Álvaro Obregón se desvaneció. Solo quedó el sonido del agua cayendo de la manguera sobre la tierra seca. «¿Perdón?», «Con don Roberto, el viudo de la farmacia». Nos conocimos en el grupo de la tercera edad de la parroquia y, bueno, ya llevamos saliendo 8 meses. 8 meses. 8 meses en los que yo había venido cada domingo, en los que habíamos ido juntas al mercado de Medellín, en los que me había preocupado porque la veía más animada, pero pensé que era porque estaba superando la muerte de papá. 8 meses de mentiras por omisión. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Te lo estoy diciendo ahora, Elena. La boda será el 15 de junio, en el Salón Los Cedros. Ya todo está apartado. El Salón Los Cedros. Un lugar elegante en Polanco donde se casan las familias de abolengo. ¿Con qué dinero? Papá había dejado la casa y una pensión modesta, pero nada que alcanzara para semejante evento. Mamá, ¿me estás diciendo que llevas 8 meses saliendo con alguien, que ya decidiste casarte, apartaste el lugar, y yo me entero hasta ahora como si fuera una extraña? No seas dramática, mi hija. Eres mi hija, por eso te lo digo con tiempo. ¿Con tiempo? Faltan 3 meses. El enojo comenzó a trepar por mi garganta como humo espeso. Es tiempo suficiente para que hagas tu vestido, si quieres. Aunque ya sé que no te gustan estas cosas. Estas cosas. Como si el matrimonio fuera un hobby que no compartíamos, como si yo no hubiera planeado casarme con David hace 2 años, hasta que descubrí que me engañaba con su secretaria. Como si ella no hubiera estado ahí para verme llorar durante meses. No es que no me gusten, mamá. Es que me duele que me trates como si mi opinión no importara. Tu opinión sí importa, Elena. Por eso te pido que me apoyes. Roberto es un buen hombre, viudo también, con sus hijos ya grandes. Me hace compañía, me trata bien. ¿No quieres que sea feliz? La manipulación emocional. El recurso favorito de mamá cuando se sentía acorralada. La conocía de toda la vida, pero nunca pensé que la usaría conmigo en algo tan importante. Claro que quiero que seas feliz, pero, entonces no hay más que hablar. La ceremonia será a las 5 de la tarde, la recepción a las 7. Ya contraté a los hermanos Jiménez para la música y el menú será mexicano tradicional. Tu tío Raúl oficiará la ceremonia, ya habló con el registro civil. Todo decidido. Todo planeado. Todo sin mí. Me quedé ahí, sentada en esa silla de jardín que cruje con el viento, viendo cómo mamá seguía regando sus plantas como si acabara de comentarme el clima. El sol de marzo golpeaba mi cara, pero por dentro sentía un frío que me calaba hasta los huesos. ¿Y papá qué? Susurré. ¿Qué con tu papá? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya no importa los 40 años que estuvieron casados?
Mamá cerró la llave del agua y me miró con esa expresión que solía poner cuando yo era niña y hacía berrinches. Elena, tu papá murió hace 5 años. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. Él hubiera querido que fuera feliz. ¿Eso lo sabes o lo supones? Lo sé. Porque a diferencia de ti, yo no me quedo paralizada por el pasado. La bofetada emocional llegó directo al corazón. Paralizada por el pasado. Como si mi duelo por papá, mi dificultad para confiar después de David, mi cautela ante las relaciones, fueran síntomas de cobardía y no de sensatez. Me levanté, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar que la mujer que me había enseñado la importancia de la honestidad me había mentido durante 8 meses. Elena, ¿a dónde vas? A casa, mamá. Necesito pensar. ¿Vas a apoyarme o no? Me detuve en el marco de la puerta. Las bugambilias se mecían suavemente en la tarde tibia de marzo, y por un momento, papá estuvo ahí. Su risa resonando en ese patio, sus manos cuidando esas mismas plantas, su amor incondicional por nosotras dos. Te apoyaré, mamá. Pero esto duele. El tiempo cura todo, mi hija. Ya verás. Salí a la calle sintiendo que algo fundamental se había roto entre nosotras. El aire de la ciudad me golpeó la cara, mezclando smog con el aroma de las flores de los jacarandas que comenzaban a florecer en las banquetas. Caminé las 6 cuadras hasta mi departamento pensando en una sola cosa: ¿cuándo mi mamá dejó de considerarme importante en su vida? Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi rutina en el despacho, revisando planos de una casa en Las Lomas, supervisando la construcción de un edificio habitacional en la Doctores, pero mi mente regresaba constantemente a esa tarde en el jardín. Cada vez que mi teléfono sonaba, esperaba que fuera mamá llamando para disculparse, para explicar, para incluirme de verdad en sus planes. No llamó. El miércoles, durante la comida, mi prima Sofía me marcó. Sofía es hija del tío Raúl, el que aparentemente oficiaría la boda, y trabaja en una agencia de eventos. Su voz sonaba extrañamente cautelosa. Elena, ¿ya te enteraste de lo de tía María Elena? Sí, me lo contó el domingo. Ay, prima, qué pena que no me hayas buscado antes. Tía ya contrató todo con la competencia. Yo le hubiera hecho un buen descuento. Por supuesto. Mamá ni siquiera había considerado apoyar el negocio familiar. ¿Ya viste el lugar? Pregunté. Sí, fui el lunes con ella para revisar los últimos detalles. El salón está padrísimo, Elena. Muy elegante. Aunque, bueno, debe estar costando una fortuna. ¿Sabes cuánto? No me dijo exactamente, pero Los Cedros no baja de 300,000 pesos para un evento de 80 personas. Y eso sin las flores, el banquete premium, la música en vivo. Yo calculo que está gastando más de $500,000. $500,000 de pesos. El dinero que papá había ahorrado toda su vida trabajando en Pemex. El dinero que, según mis cálculos, era prácticamente todo lo que mamá tenía disponible después de la casa. Prima, ¿tú sabías que mamá andaba con alguien? Silencio del otro lado de la línea. Sofía, ¿lo sabías? Elena, sí. Papá me lo había comentado hace como 2 meses. Pensé que tú ya sabías. Otra puñalada. El tío Raúl lo sabía. Sofía lo sabía. Probablemente toda la familia extendida lo sabía, menos yo. ¿Por qué nadie me dijo nada? Ay, prima, no nos correspondía. Pensamos que tía te había platicado. Además, ya sabes cómo es la familia, nadie quiere meterse en problemas. Colgué sintiéndome como una tonta. Como la hija sobreprotegida a la que hay que manejar con cuidado porque es muy sensible. Como si mi dolor por papá me hubiera convertido en una inválida emocional incapaz de manejar la realidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza de mi departamento, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. El aire nocturno de abril olía a lluvia próxima, y los sonidos de la Roma Norte se mezclaban en esa sinfonía urbana que normalmente me tranquiliza. Pero esa noche solo sentía rabia. El viernes, mamá finalmente llamó. Elena, ¿vienes el domingo como siempre? No sé, mamá.
Todavía estoy procesando todo esto. Mija, necesito que hablemos. Ven, por favor. El domingo llegué puntual, como siempre. Mamá había preparado café de olla y comprado las conchas que me gustan. Un gesto de paz, supuse. Elena, sé que estás molesta conmigo. No estoy molesta, mamá. Estoy dolida. Es lo mismo. No, no es lo mismo. La molestia se pasa. El dolor se queda. Mamá suspiró y se sirvió más café. Llevaba puesto el vestido azul que papá le había regalado en su último aniversario, y por un momento, la vi como la mujer vulnerable que realmente era bajo toda esa fachada de fortaleza. Elena, yo no quise lastimarte. Pero tenía miedo de tu reacción. ¿Miedo de qué? De que me juzgaras. De que pensaras que estoy traicionando a tu papá. De que trates de convencerme de no casarme. ¿Y eso qué tendría de malo? ¿No tengo derecho a opinar sobre decisiones que me afectan? ¿Cómo te afecta que yo me case? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo explicarle que su matrimonio cambiaba toda la dinámica familiar? ¿Qué significaba que don Roberto tendría más influencia en su vida que yo? ¿Qué me aterraba la idea de perder a la única familia que me quedaba? Mamá, no es solo que te cases. Es como lo estás haciendo. Sin incluirme, como si yo fuera un obstáculo. Tú no eres un obstáculo, Elena. Eres mi hija y te amo. Pero también soy una mujer que tiene derecho a ser feliz. Nadie está cuestionando tu derecho a ser feliz. ¿Entonces me apoyas? Ahí estaba otra vez. La pregunta binaria que no admitía matices. O la apoyaba. Completamente o era la hija mala que se oponía a su felicidad. Mamá, necesito conocer a Roberto. Necesito entender por qué es tan urgente casarse. Necesito sentir que mi opinión importa. Está bien. Ven el próximo domingo para que lo conozcas. Ya le dije que quería presentártelo. ¿Ya le dijiste? ¿Cuándo decidiste eso? Ayer, cuando hablé contigo por teléfono. ¿Ves? Si tomo en cuenta tu opinión. Era como hablar con una pared. Una pared que reinterpretaba cada conversación para quedar bien. Elena, solo te pido una cosa. ¿Qué? No arruines la boda. Las palabras quedaron flotando en el aire tibio de la mañana dominical. No arruines la boda. Como si yo fuera el tipo de persona capaz de hacer un escándalo en público. Como si mis sentimientos fueran un capricho berrinchudo que podía arruinar su día perfecto. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Quiero decir que espero que ese día te comportes con madurez. Que no hagas dramas, que no pongas caras largas, que celebres conmigo. Que seas mi hija y me apoyes en el día más importante de esta nueva etapa de mi vida. ¿Y si no puedo? Podrás. Porque eres una mujer madura y me amas. Otra vez la manipulación emocional. Si la amo, debo tragarme mis sentimientos. Si soy madura, debo sonreír y aplaudir. Si soy buena hija, debo fingir que nada de esto me duele. Está bien, mamá. No arruinaré tu boda. Gracias, mi hija. Sabía que podía contar contigo. Regresé a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. No arruines la boda. Como si yo fuera la amenaza, el problema, la hija disfuncional que no puede alegrarse por la felicidad de su madre. Esa noche, sentada en mi estudio entre rollos de planos y libros de arquitectura, tomé una decisión. Si mamá quería que no arruinara su boda, no la arruinaría. De hecho, me aseguraría de que fuera exactamente perfecta. Tan perfecta que jamás olvidara lo que me había hecho. El lunes siguiente comencé mi propia investigación. Si mamá podía planear una boda en secreto durante 8 meses, yo podía hacer mis propias averiguaciones. Primero llamé a Los Cedros. Me hice pasar por una novia interesada y pregunté sobre disponibilidad para el 15 de junio. La respuesta fue inmediata: lo sentimos, señorita, pero ese salón ya está apartado. ¿Le interesa otra fecha? Confirmado. Mamá había dicho la verdad sobre el lugar, al menos. ¿Podrían decirme el costo aproximado para un evento de 80 personas en sábado? Claro,
El paquete básico para esa cantidad de invitados es de 350,000 pesos, pero si incluye banquete premium, música en vivo, decoración especial y servicio completo, estaríamos hablando de alrededor de 500,000 pesos. 500,000 pesos. Confirmé lo que Sofía había calculado. ¿Y qué se necesita para apartar el lugar? Un adelanto del 50% y el resto se liquida una semana antes del evento. Colgué y me quedé pensando. 250,000 pesos de adelanto. ¿De dónde había sacado mamá ese dinero? Esa tarde, durante mi hora de comida, fui al banco donde papá y mamá habían tenido sus cuentas toda la vida. Alejandra, la ejecutiva que había manejado las cuentas de papá, me recibió con una sonrisa. Elena, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Alejandra, necesito preguntarte algo confidencial. ¿Mamá ha hecho movimientos grandes de dinero últimamente? Elena, sabes que no puedo darte información de las cuentas de tu mamá sin su autorización. Lo sé, pero estoy preocupada. Creo que alguien se está aprovechando de ella. Alejandra me miró con preocupación genuina. Había conocido a papá durante años y sabía lo cuidadoso que era con el dinero. ¿Qué tipo de movimientos te preocupan? Gastos grandes. Como de más de 200,000 pesos. Elena, oficialmente no puedo decirte nada. Pero, extraoficialmente, tu mamá cerró el plazo fijo que tu papá había dejado. El que era para emergencias. El plazo fijo. Los ahorros de toda una vida que papá había destinado para cualquier emergencia médica o crisis familiar. 300,000 pesos que se suponía eran intocables. ¿Cuándo? El mes pasado. Dijo que necesitaba el dinero para algo muy importante. Algo muy importante. Su boda con un hombre que acababa de conocer, mientras que yo, su única hija, seguía pensando que vivíamos con el dinero de la pensión. Alejandra, ¿hay alguna manera de saber quién es el beneficiario de sus cuentas ahora? Elena, eso sí no te lo puedo decir. Necesitarías que ella venga contigo. Salí del banco con la cabeza dándome vueltas. Mamá había usado los ahorros de emergencia de papá para pagar su nueva boda. El dinero que él había guardado, por si algo nos pasa, se había convertido en el banquete de celebración de su reemplazo. Esa noche comencé a formular un plan. Si mamá quería usar el dinero de papá para borrar su memoria, yo me aseguraría de que ese dinero se usara exactamente para lo que él lo había destinado, una emergencia familiar. Y cancelar una boda definitivamente calificaba como emergencia. El domingo siguiente llegué a casa de mamá 5 minutos antes de la hora acordada. Había decidido vestirme de forma conservadora, pantalón negro de vestir, blusa blanca y los aretes de perlas que papá me había regalado en mi graduación. Quería lucir como la hija perfecta que mamá esperaba que fuera. Roberto ya estaba ahí. Lo encontré sentado en el sillón principal de la sala, el mismo donde papá solía ver las noticias cada noche durante 40 años. Era un hombre de complexión robusta, cabello completamente blanco peinado hacia atrás con gomina, y usaba una guayabera beige que le quedaba demasiado ajustada. Sus manos, regordetas y con un anillo de oro macizo en el meñique, descansaban sobre sus rodillas mientras hojeaba una revista de sociales. Elena, mi amor, ven a conocer a Roberto. Mamá apareció desde la cocina con una charola de café y galletas. Roberto, ella es mi hija, la arquitecta de la que tanto te he platicado. Roberto se levantó con cierta dificultad y me extendió la mano. Su apretón fue firme, casi agresivo, como esos hombres que necesitan demostrar su fuerza física en cada saludo. Mucho gusto, Elena. Tu mamá no ha parado de hablar de ti. Dice que eres muy inteligente, su voz tenía un dejo condescendiente que me erizó la piel. Mucho gusto, don Roberto. Mamá me ha contado que tienen planes de boda. Así es. Tu madre es una mujer excepcional. Me siento muy afortunado de que haya aceptado acompañarme en esta nueva etapa de nuestras vidas. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Mamá sirvió el café con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando esperaba mi aprobación para algo importante. ¿Y a qué se dedica usted, don Roberto? Tengo una farmacia en la colonia del Valle. Bueno, tenía. Ya la traspasé a mi hijo mayor. Ahora estoy jubilado, disfrutando la vida,
conociendo gente maravillosa como tu mamá. ¿Hace mucho que enviudó? 3 años. Mi esposa murió de cáncer después de una larga lucha. Fue muy difícil, pero uno tiene que seguir adelante, ¿no? 3 años. Papá había muerto hace 5. Roberto había tenido 2 años menos de duelo que mamá antes de decidirse a seguir adelante. Sí, entiendo perfectamente. Mi papá murió hace 5 años. Tu madre me platicó. Un gran hombre, por lo que he escuchado. Yo espero estar a la altura de su legado. La frase me molestó profundamente. ¿A la altura de su legado? Como si papá fuera una competencia que había que superar, un obstáculo en el camino hacia la felicidad de mamá. Elena, ¿por qué no les enseñas a Roberto las fotos del viaje que hicimos a Oaxaca el año pasado? Mamá intentaba dirigir la conversación hacia terreno seguro. Claro, me levanté y fui por el álbum familiar, pero en lugar de las fotos de Oaxaca, tomé el álbum de la boda de papá y mamá. Miren, estas son de cuando mis papás se casaron, hace 43 años. Abrí el álbum en la página donde aparecían papá y mamá cortando el pastel, rodeados de familiares. Mamá lucía radiante con un vestido sencillo pero elegante, y papá la miraba como si fuera lo más hermoso del mundo. «Qué bonitas fotos», dijo Roberto, pero su mirada era incómoda. «Se ve que fueron muy felices». Sí, lo fueron. 40 años de matrimonio son muchos años. Muchas memorias, muchas tradiciones, muchas promesas que cumplir. Mamá me lanzó una mirada de advertencia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Elena, ¿por qué mejor no traes las fotos de tu graduación? A Roberto le gusta mucho la arquitectura. ¿En serio? ¿Qué tipo de arquitectura le gusta, don Roberto? Bueno, no soy experto, pero me gustan las casas clásicas. Las construcciones sólidas, que duren. No como estos edificios modernos que se caen a los 5 años. Mi papá era ingeniero civil. Él siempre decía que lo más importante en una construcción son los cimientos. Que si los cimientos están mal, todo lo que construyas encima se va a venir abajo tarde o temprano. Roberto asintió sin captar la metáfora, pero mamá sí entendió. Sus ojos me suplicaban que parara. Elena trabaja en un despacho muy prestigioso, intervino mamá. Acaba de ganar un concurso para diseñar un conjunto habitacional. ¡Qué bueno! Las mujeres de ahora son muy capaces. Mi hija también trabajó hasta que se casó. Ahora se dedica a sus hijos, como debe ser. ¿Cómo debe ser? Pregunté. Bueno, digo, cada quien sus prioridades. Pero la familia siempre debe ser lo primero, ¿no crees? Claro. La familia es lo más importante. Por eso me preocupo tanto por mamá. Quiero asegurarme de que las personas que entran a su vida tengan las mejores intenciones. Elena, mamá me advirtió con su tono más serio. No, está bien, María Elena, Roberto sonrió con condescendencia. Elena tiene derecho a preocuparse por ti. Es natural. Pero quiero que sepas, Elena, que mis intenciones con tu madre son completamente honorables. La amo y quiero cuidarla. ¿La ama? ¿Después de 8 meses? Elena, ya basta, mamá se puso de pie. No, está bien, Roberto mantuvo su sonrisa falsa. Sí, la amo. Cuando uno encuentra a la persona correcta, lo sabe inmediatamente. Tu madre es una mujer excepcional, y después de estar solo durante 3 años, puedo apreciar lo afortunado que soy. ¿Y qué opina del hecho de que mamá esté gastando los ahorros de toda la vida en esta boda? El silencio se volvió denso como el aire antes de una tormenta de verano. Roberto miró a mamá con confusión genuina. ¿Qué ahorros? Elena, yo estoy pagando la boda. Insistí en hacerlo. Ahora fue mi turno de quedarme en silencio. Miré a mamá, que se había puesto pálida. ¿Perdón? Roberto se ofreció a pagar todo desde el principio, mamá habló con voz temblorosa. Yo solo puse el adelanto porque él no podía disponer del dinero de inmediato. Me va a reembolsar todo. María Elena, ¿de qué adelanto hablas? Yo te di el dinero para el adelanto hace 2 semanas, Roberto se veía genuinamente confundido.
los engranajes de mi cerebro comenzaron a funcionar a toda velocidad. Mamá había cerrado el plazo fijo de papá el mes pasado. Roberto le había dado dinero para el adelanto hace 2 semanas. ¿Dónde estaba el resto del dinero de papá? Mamá, ¿puedo hablar contigo en privado? Elena, creo que ya es hora de que te vayas. Roberto y yo tenemos cosas que hacer. No, mamá. Quiero hablar contigo ahora. Roberto se puso de pie incómodamente. Yo mejor me voy. María Elena, hablamos después. Elena, fue un placer conocerte. Después de que Roberto se fue, mamá y yo nos quedamos frente a frente en esa sala llena de recuerdos de papá. ¿Dónde está el resto del dinero, mamá? No sé de qué hablas. El plazo fijo de papá era de 300,000 pesos. Si Roberto pagó el adelanto de la boda, ¿dónde están esos 300,000? Mamá se sentó pesadamente en su silla favorita, la que está junto a la ventana desde donde puede ver el jardín que papá cuidaba. Lo invertí. ¿En qué? Roberto me recomendó una inversión. Una oportunidad de negocio con unos amigos suyos. Me prometió que en 6 meses tendríamos el doble. El mundo se me vino encima. Los ahorros de papá, su dinero para emergencias, invertido en algún esquema que Roberto había recomendado. El mismo Roberto que acababa de demostrar que no tenía idea de que mamá había usado dinero propio para la boda. Mamá, ¿tienes documentos de esa inversión? Roberto me dijo que no eran necesarios. ¿Qué era entre amigos? Entre amigos. Sin documentos. Sin garantías. Los ahorros de toda una vida de papá habían desaparecido en una promesa verbal de un hombre que mamá conocía desde hacía 8 meses. Mamá, te estafaron. No digas eso. Roberto no haría eso. Mamá, acabas de ver que él no sabía nada del dinero que pusiste para el adelanto. ¿No te parece extraño? Tú no entiendes, Elena. Tú siempre ves lo malo en todo. Roberto es un buen hombre. Salí de esa casa sabiendo que mi madre había sido víctima de una estafa, y que estaba tan enamorada que se negaba a verlo. Pero más importante aún, salí con una misión clara: si alguien iba a arruinar los planes de Roberto, iba a ser yo. Durante toda la semana siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Cada vez que intentaba revisar planos o coordinar con los contratistas, mi mente regresaba a la conversación con mamá y Roberto. La imagen de papá cuidando sus plantas, ahorrando peso por peso para el futuro de su familia, contrastaba brutalmente con la realidad de que ese dinero había desaparecido en manos de un extraño. El miércoles por la tarde, desde mi oficina en el 7º piso de un edificio en Polanco, llamé a mi amiga Laura, que es abogada especializada en fraudes financieros. Laura, necesito consultarte algo confidencial. Dime, Elena. ¿Estás bien? Suenas tensa. Mi mamá invirtió 300,000 pesos con el novio que acaba de conocer. Sin documentos, sin garantías. ¿Qué posibilidades hay de recuperar ese dinero? Elena, si no hay documentos, prácticamente nulas. ¿Tu mamá está dispuesta a denunciar? No. Está enamorada y no quiere creer que la estafaron. Entonces mis manos están atadas. Sin la cooperación de la víctima, no puedo hacer nada legalmente. Colgué sintiéndome más frustrada que antes. El sistema legal no podía ayudarme, mamá no quería escuchar razones, y Roberto seguía planeando una boda con dinero robado. Esa noche, mientras caminaba por las calles de la Roma Norte después de cenar, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Las luces de los restaurantes y cafés creaban una atmósfera casi teatral, y por primera vez en días, sentí una claridad mental que me sorprendió. Si Roberto estaba usando el dinero de papá para pagar una boda, y mamá se negaba a cancelar esa boda, entonces yo tendría que cancelarla por ella. Pero no de la manera tradicional. No con gritos o confrontaciones que me convirtieran en la hija malcriada que arruina la felicidad de su madre. La arruinaría de la manera más elegante posible. El jueves por la mañana llamé a Los Cedros haciéndome pasar por una cliente interesada. Buenos días, quisiera preguntar sobre la compra del salón. ¿Perdón? ¿La compra? Sí, estoy interesada en adquirir las instalaciones. ¿El salón está en venta? Señorita, nosotros no somos propietarios del inmueble.
Somos arrendatarios. Tendría que hablar con los dueños del edificio. ¿Podría darme esos datos? 20 minutos después tenía el nombre y número telefónico de Inmobiliaria Reforma, la empresa propietaria del edificio donde operaba Los Cedros. Buenos días, habla Elena Vázquez, arquitecta. Estoy interesada en el inmueble donde opera el Salón Los Cedros. ¿Está disponible para venta? En este momento no, pero siempre estamos abiertos a escuchar ofertas. ¿Cuál sería su propuesta? Necesitaría hacer una inspección del inmueble primero, pero estaríamos hablando de una operación al contado, sin financiamiento. Perfecto. ¿Cuándo le convendría hacer la visita? El viernes por la tarde recorrí el edificio completo. 3 salones de eventos, oficinas administrativas, cocinas industriales y jardines. Una propiedad que valía aproximadamente 8 millones de pesos en el mercado actual de Polanco. Tenía esa cantidad en mi cuenta de ahorro. Dinero que había estado guardando para comprar un terreno y construir mi propia casa. Mi proyecto de vida independiente. Pero mamá había decidido apostar el dinero de papá en una fantasía romántica. Era hora de que yo apostara mi futuro en una lección que jamás olvidaría. El lunes por la mañana, sentada en la oficina del notario público número 157, firmé la escritura de compraventa más cara de mi vida. 8.200.000 pesos por un inmueble en Polanco que incluía no solo el espacio de Los Cedros, sino todo el edificio. El licenciado Martínez, un hombre mayor con lentes de media luna, revisó los documentos por tercera vez. Señorita Vázquez, debo preguntarle si está completamente segura de esta operación. Es una inversión considerable y el proceso de transferencia es irreversible. Estoy completamente segura, licenciado. Muy bien. Una vez que firmemos, usted será la propietaria legal del inmueble y podrá decidir sobre los contratos de arrendamiento existentes. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Firmé todos los documentos con una sensación extraña de calma. Era como si estuviera viendo la escena desde afuera, Elena Vázquez, arquitecta de 35 años, gastando los ahorros de toda su vida en un acto de venganza que ni siquiera estaba segura de poder ejecutar. Pero las palabras de mamá resonaban en mi cabeza: no arruines la boda. Y técnicamente, yo no la iba a arruinar. Simplemente iba a ejercer mis derechos como nueva propietaria. El martes por la mañana me presenté en las oficinas de Los Cedros con mis documentos recién registrados. La gerente, una mujer elegante de unos 50 años llamada Patricia, me recibió con la cortesía profesional que se reserva para los clientes importantes. Señorita Vázquez, ¿en qué podemos ayudarla? Señora Patricia, soy la nueva propietaria de este inmueble. Aquí están los documentos que lo confirman. El color se le fue del rostro mientras revisaba las escrituras. No entiendo. Nosotros tenemos un contrato de arrendamiento vigente hasta diciembre. Efectivamente. Un contrato que, según la cláusula 15, puede ser rescindido por el propietario con 30 días de anticipación en caso de requerimiento del inmueble para uso personal. ¿Uso personal? Voy a convertir este lugar en mi estudio de arquitectura. Necesito que terminen las operaciones antes del 15 de junio. Patricia se quedó en silencio, procesando la información. Yo había estudiado cada cláusula del contrato de arrendamiento durante el fin de semana. Todo era perfectamente legal. Señorita Vázquez, nosotros tenemos eventos programados hasta diciembre. Esto sería catastrófico para nuestro negocio. Lo entiendo, y lamento las molestias. Pero mis derechos como propietaria están claramente establecidos en el contrato. ¿Hay alguna manera de que podamos llegar a un acuerdo? ¿Una compensación económica? No, señora Patricia. Mi decisión es definitiva. Pero tenemos un evento muy importante el 15 de junio. Una boda que lleva meses en preparación. ¿La boda de la señora María Elena Ruiz? Sí, ¿la conoce? Es mi madre. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el aire acondicionado zumbando en el fondo. Patricia me miró como si acabara de ver a un fantasma. Señorita Vázquez, ¿está usted cancelando la boda de su propia madre? No estoy cancelando nada. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos como propietaria de este inmueble. Lo que mi madre y su novio decidan hacer con esa información es asunto suyo. Pero, ¿por qué?
Por primera vez desde que había comenzado este plan, sentí una grieta en mi determinación. ¿Por qué? ¿Por qué mamá había mentido? ¿Por qué había sido víctima de una estafa? ¿Por qué había usado el dinero de papá? ¿O por qué, en el fondo, no soportaba la idea de que ella pudiera ser feliz con alguien más? Porque algunas heridas merecen un final a la altura. Patricia suspiró profundamente. Señorita Vázquez, le voy a pedir que reconsidere. Nosotros podemos mover todos los otros eventos, pero cancelar una boda con tan poca anticipación va a ser devastador para su madre. Mi madre tomó decisiones devastadoras sin consultar conmigo. Ahora yo tomo las mías. ¿Y qué les digo a sus invitados? ¿A los proveedores? ¿Al novio? Dígales la verdad. Que el salón cambió de propietario y ya no está disponible. Señorita Vázquez, Patricia, mi decisión está tomada. Tienen hasta el 15 de junio para desocupar. Después de esa fecha, cualquier evento que realicen aquí será considerado invasión de propiedad privada. Salí de ahí sintiendo una mezcla extraña de poder y vacío. Había hecho algo irreversible, algo que cambiaría para siempre mi relación con mamá. Pero también había recuperado el control de una situación donde me había sentido completamente invisible. El miércoles por la tarde, Patricia me llamó. Señorita Vázquez, hablé con su madre. Ella quiere verla. ¿Le dijo que fui yo quien compró el salón? No me pidió que guardara el secreto, pero tampoco se lo confirmé directamente. Solo le dije que había habido un cambio de propietario inesperado. Entiendo. Gracias por su discreción. Señorita Vázquez, ¿puedo preguntarle algo? Dígame. ¿Vale la pena? ¿Todo este dolor, toda esta destrucción, realmente vale la pena? La pregunta me persiguió el resto del día. Mientras caminaba por las calles de Polanco, viendo las jacarandas en flor y la vida normal de la ciudad siguiendo su curso, me pregunté si lo que había hecho era justicia o simplemente una venganza elaborada. Pero cada vez que intentaba arrepentirme, recordaba las palabras de mamá: no arruines la boda. Bien. No la había arruinado. Simplemente había comprado el lugar donde se iba a realizar. Algunas heridas, definitivamente, merecían un final a la altura. Esa noche, mamá me llamó. Elena, necesitamos hablar. Ahora. Llegué a casa de mamá a las 8 de la noche. Las luces del patio estaban encendidas, pero la casa se sentía diferente. Más fría, más tensa. Como si las mismas paredes supieran que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Mamá me abrió la puerta antes de que tocara. Su rostro estaba hinchado de llorar, y por primera vez en mi vida, la vi completamente devastada. Ni siquiera cuando murió papá la había visto así de rota. Pasa, me dijo con una voz que apenas reconocí. Nos sentamos en la sala, en nuestros lugares de siempre. Pero esta vez no había café, no había galletas, no había la pretensión de civilidad que siempre habíamos mantenido en nuestras conversaciones difíciles. ¿Fuiste tú?, preguntó directamente. ¿Qué cosa? Elena, no me tomes por tonta. ¿Compraste el salón Los Cedros? La miré a los ojos. Esos ojos que me habían visto crecer, que me habían consolado cuando me rompieron el corazón, que me habían enseñado a ser fuerte. Ahora me miraban con una mezcla de dolor y decepción que me partió el alma. Sí. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras como una sentencia definitiva. Mamá cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué me haces esto? Porque me pediste que no arruinara tu boda. Así que decidí que era mejor comprar el lugar donde se iba a realizar. Esa no es una respuesta. Es una locura. ¿Gastaste 8 millones de pesos solo para vengarte de mí? No me vengué de ti, mamá. Me vengué de la situación. De los secretos, de las mentiras, de ser tratada como si mi opinión no importara. Tu opinión sí importa. Por eso quería que conocieras a Roberto. ¿Mi opinión importa? ¿En serio? Mamá, tú decidiste salir con él durante 8 meses sin decirme. Decidiste casarte sin consultarme. Decidiste gastar el dinero de papá sin avisarme.
Decidiste creer en una inversión fantasma sin preguntarme, siendo yo arquitecta y sabiendo perfectamente cómo funcionan las estafas inmobiliarias. ¿En qué momento exactamente importó mi opinión? Mamá se puso de pie y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Porque sabía que ibas a reaccionar así. Sabía que no ibas a entender. Sabía que ibas a tratar de sabotear mi felicidad. ¿Sabotear tu felicidad? Mamá, Roberto te estafó. Los 300,000 pesos de papá ya no existen. No hay inversión, no hay amigos, no hay rendimientos. ¿Eso es lo que llamas felicidad? Roberto no me estafó. Él va a traer el dinero. ¿Cuándo, mamá? La semana pasada dijiste que en 6 meses. ¿Ahora dices que lo va a traer? ¿Cuándo exactamente? No lo sé. Pero él me lo prometió. Mamá, siéntate. Por favor. Regresó a su silla, pero su postura era rígida, defensiva. Como si yo fuera la enemiga y no la hija que trataba de protegerla. Mamá, dime la verdad. ¿Has hablado con los supuestos socios de Roberto? ¿Tienes algún teléfono, alguna dirección, algún documento que respalde esta inversión? No necesito documentos. Confío en Roberto. ¿Y él te ha dado alguna explicación de por qué no sabía que habías puesto dinero para el adelanto de la boda? Él estaba confundido. Maneja muchos números. Mamá, Roberto te está viendo la cara. Y lo peor es que tú lo sabes, pero prefieres creer en la mentira porque la verdad es demasiado dolorosa. La verdad dolorosa es que mi propia hija saboteó mi boda. Que gastaste una fortuna solo para lastimarme. Gasté una fortuna para protegerte. Para evitar que te cases con un estafador. No necesito tu protección. Soy una mujer adulta. Una mujer adulta que perdió 300,000 pesos en una estafa de primer nivel. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. El mismo reloj que papá daba cuerda cada domingo por la mañana. El mismo reloj que había marcado 40 años de matrimonio feliz. Elena, la voz de mamá se quebró. ¿Sabes lo que has hecho? Sí, lo sé. No, no lo sabes. Has destruido todo. Mi boda, mi relación con Roberto, mi dignidad frente a toda la familia. Los 80 invitados que ya confirmaron, los proveedores que ya contraté, la ilusión que tenía de ser feliz otra vez. Mamá, ¿sabes cuánto tiempo llevaba sin sentirme mujer? ¿Sin sentirme deseada, sin sentirme viva? 5 años, Elena. 5 años llorando a tu papá, 5 años sintiendo que mi vida se había acabado a los 63 años. Y cuando finalmente encuentro a alguien que me hace sentir especial otra vez, mi propia hija lo destruye todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No había considerado eso. No había pensado en mamá como mujer, sino solo como la viuda de papá. No había entendido que su necesidad de ser amada podía ser más fuerte que su sentido común. Mamá, yo no quería lastimarte. Quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Destruyendo mi boda es protegerme? Evitando que te cases con un hombre que te robó el dinero de papá. Ese dinero ya no era de tu papá. Era mío. Mío para hacer con él lo que se me diera la gana. Era para emergencias. Y esta era mi emergencia. La emergencia de no querer morirme sola y amargada como tú. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Sola y amargada como yo. Así era como me veía mi propia madre. ¿Eso piensas de mí? Pienso que desde que David te engañó, te volviste una mujer que no confía en nadie, que ve peligros donde no los hay, que prefiere estar sola antes que arriesgarse a ser lastimada otra vez. Y ahora quieres que yo sea igual. No es cierto. No. Elena, tienes 35 años, eres hermosa, inteligente, exitosa, y vives como una monja. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? No pude responder porque tenía razón. Después de David, había construido muros tan altos alrededor de mi corazón que ni yo misma podía salir. Pero eso no justifica que no te haya contado de Roberto. ¿Sabes por qué no te conté?
porque sabía que ibas a hacer exactamente esto. Ibas a buscar defectos, ibas a inventar problemas, ibas a tratar de convencerme de que cualquier hombre que se acercara a mí era un estafador, un abusivo, un mentiroso. Porque resulta que sí era un estafador. Eso no lo sabes. Mamá, despierta. El dinero desapareció. No hay inversión. No hay socios. No hay rendimientos. Solo hay promesas vacías de un hombre que conociste hace 8 meses. Mamá se quedó callada, pero pude ver en sus ojos que una parte de ella sabía que yo tenía razón. Una parte de ella había sabido desde el principio que algo no cuadraba, pero había elegido creer porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aún así, dijo finalmente, no tenías derecho a hacer lo que hiciste. Tienes razón. No tenía derecho. Pero lo hice porque te amo y no podía quedarme viendo cómo te lastimaban. El único que me está lastimando eres tú, Elena. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Quiero que te vayas. Y no quiero volver a verte hasta que devuelvas mi boda. Mamá, vete, Elena. Has hecho suficiente daño por hoy. Salí de esa casa sabiendo que había perdido algo más que una boda. Había perdido a mi madre. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. No dormir, no comer, no poder concentrarme en el trabajo. Solo quedarme en mi departamento reviviendo la conversación con mamá una y otra vez, preguntándome si había hecho lo correcto. El jueves por la mañana, Sofía me llamó. Su voz sonaba tensa, como si hubiera recibido órdenes específicas sobre cómo manejar la conversación. Elena, necesitamos hablar. ¿Ya te enteraste? Toda la familia se enteró. Tía María Elena les contó a todos que compraste el salón para cancelar su boda. Están muy molestos contigo. ¿Muy molestos? Elena, la familia piensa que te volviste loca. Papá dice que lo que hiciste no tiene justificación. Que una cosa es no estar de acuerdo con la boda y otra muy diferente es sabotearla de esa manera. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que, mira, entiendo que estés dolida. Entiendo que te moleste que tía no te haya contado de Roberto. Pero Elena, gastaste 8 millones de pesos. Es una cantidad obscena de dinero para una venganza. No fue una venganza. Entonces, ¿qué fue? Una lección. Una lección de 8 millones de pesos. Elena, con ese dinero podías haber comprado 3 departamentos. Era tu patrimonio de toda la vida. Tenía razón, por supuesto. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Sofía, ¿has hablado con Roberto últimamente? ¿Por qué? ¿Ha mencionado algo sobre devolver el dinero de la inversión? Silencio del otro lado de la línea. Sofía, ¿qué sabes? Elena. Roberto desapareció. ¿Cómo que desapareció? Su farmacia está cerrada. Su departamento está vacío. Nadie lo ha visto desde que se canceló la boda. Como si se hubiera esfumado. El mundo se detuvo a mi alrededor. Roberto había desaparecido. Con el dinero de papá, con las promesas de inversión, con todo. Mi corazonada había sido correcta, pero el precio de demostrarla había sido devastador. ¿Y mamá? Está destruida. No quiere salir de su casa, no quiere hablar con nadie. Papá dice que está como cuando murió el tío Enrique, pero peor. ¿Peor? Elena, cuando murió el tío Enrique, ella tenía a la familia para apoyarla. Ahora se siente traicionada por Roberto y abandonada por ti. No tiene a nadie. Tiene a la familia. No después de lo que hiciste. La mitad de la familia piensa que fuiste demasiado lejos. Que aunque tuvieras razón sobre Roberto, tu método fue cruel. Colgué el teléfono sintiendo un vacío en el estómago. Había ganado la batalla pero perdido la guerra. Roberto había resultado ser exactamente lo que yo pensaba, pero mamá había pagado un precio emocional terrible, y yo había perdido no solo mi patrimonio, sino también mi familia. ¿Había valido la pena demostrar que tenía razón? Una semana después de la confrontación con mamá, me encontré parada frente al edificio que ahora era mío. 8.200.000 pesos de ladrillos, cristal y metal que representaban la decisión más cara de mi vida.
los trabajadores de los cedros habían terminado de desocupar el lugar esa mañana. Patricia me había entregado las llaves con una expresión que mezclaba profesionalismo y lástima. Señorita Vázquez, espero que valga la pena, me había dicho al despedirse. Ahora estaba sola en esos salones vacíos, escuchando el eco de mis pasos en los espacios que hace una semana estaban destinados a celebrar la boda de mamá. Los mismos salones donde había planeado celebrar el amor, ahora eran el monumento a mi soledad. Mi teléfono sonó. Era Laura, mi amiga abogada. Elena, ¿cómo estás? Sofía me contó lo que pasó. Estoy bien, mentí. No, no estás bien. ¿Quieres que vaya para allá? Estoy en el salón que compré. ¿El que compraste para cancelar la boda de tu mamá? Elena, ven para acá. No deberías estar sola en ese lugar. Laura, ¿tú crees que hice mal? Creo que hiciste algo muy humano. Algo doloroso, algo caro, algo que probablemente te vas a cargar el resto de tu vida, pero muy humano. ¿Eso es un sí o un no? Es un entiendo por qué lo hiciste, pero no estoy segura de que haya valido la pena. Esa noche llegué a mi departamento y encontré un sobre debajo de mi puerta. Era de mamá. Su letra, inconfundible después de 35 años. Elena, pasé toda la semana pensando en nuestra conversación. Tienes razón en muchas cosas, pero también te equivocas en otras. Roberto desapareció. Se llevó el dinero de tu papá, como tú dijiste que pasaría. No he sabido de él desde que se canceló la boda. Su teléfono ya no existe, su farmacia está cerrada, y según los vecinos, se mudó sin avisar a nadie. Supongo que debería agradecerte por salvarme de casarme con un estafador. Pero no puedo. No puedo porque la manera en que lo hiciste me lastimó más que la estafa misma. No es que hayas comprado el salón. Es que lo hayas hecho en secreto, como venganza, sin darme la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Me trataste como si fuera una niña incapaz de cuidarse sola. Sí, fui ingenua. Sí, me enamoré demasiado rápido. Sí, hice cosas estúpidas con el dinero. Pero eran mis errores para cometer, Elena. Mi dinero para perder, mi corazón para romper, mi dignidad para lastimar. Tú me quitaste esa elección. Y eso es lo que no te puedo perdonar. Tu papá siempre decía que el amor no es proteger a alguien de sus errores, sino acompañarlo mientras los comete y estar ahí para ayudarlo a levantarse. Tú no me acompañaste. Me controlaste. No sé cuándo vamos a poder hablar otra vez. No sé si vamos a poder reparar esto. Pero necesito tiempo para procesar que mi propia hija fue capaz de hacer algo así. El dinero ya no importa. Pero la confianza entre nosotras, esa sí se perdió para siempre. Mamá. Leí la carta 3 veces antes de que las lágrimas me impidieran seguir. Mamá tenía razón. Yo había actuado como si ella fuera incapaz de tomar sus propias decisiones. Como si yo fuera la adulta responsable y ella la niña que necesitaba protección. Pero también tenía razón en otra cosa, el dinero ya no importaba. Había gastado 8 millones de pesos para demostrar un punto, pero el costo real había sido la relación con la única familia que me quedaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi terraza, viendo la ciudad que ya no se sentía como mi hogar, pensando en todas las cosas que podía haber hecho diferente. Podía haber insistido en conocer mejor a Roberto antes de la boda. Podía haber investigado discretamente la supuesta inversión. Podía haber hablado con mamá sobre mis preocupaciones sin ultimátums ni chantajes emocionales. Podía haber respetado sus decisiones aunque no estuviera de acuerdo con ellas. En lugar de eso, había elegido el camino más destructivo. El que me daba control total sobre la situación, pero que destruía todo lo que supuestamente trataba de proteger. El viernes por la mañana, Patricia me llamó. Señorita Vázquez, tengo una propuesta que hacerle. Dígame. Algunos de los proveedores que habían contratado para la boda de su mamá quieren organizar un evento benéfico. Para recaudar fondos para personas mayores víctimas de fraudes financieros. ¿Le interesaría donar el uso del salón? La ironía era casi cómica. Mi salón, comprado para cancelar una boda, siendo usado para ayudar a víctimas de estafas como la que había sufrido mamá. Sí, respondí. Me interesa mucho.
Perfecto. ¿Podríamos programarlo para el 15 de junio? Era la fecha original de la boda. El 15 de junio. El día que mamá debería haber estado celebrando su nuevo matrimonio, yo estaría organizando un evento para víctimas de fraude. Era poéticamente apropiado y terriblemente triste al mismo tiempo. Sí, Patricia. Programémoslo para esa fecha. Colgué el teléfono sabiendo que había encontrado una manera de darle sentido a mi salón de 8 millones de pesos. No recuperaría a mamá, no recuperaría el dinero de papá, no recuperaría los 5 años de mi vida que había desperdiciado construyendo muros alrededor de mi corazón. Pero tal vez, solo tal vez, podría evitar que otras familias pasaran por lo mismo que habíamos pasado nosotras. Algunas heridas sí merecen un final a la altura. Pero yo había aprendido que la venganza nunca es ese final. El 15 de junio amaneció nublado en la Ciudad de México. El tipo de día gris que parece diseñado para eventos melancólicos. Desde las 6 de la mañana estuve en Los Cedros supervisando los preparativos para el evento benéfico, Corazones Protegidos, apoyo a víctimas de fraude en la tercera edad. Patricia había hecho un trabajo increíble. En 3 semanas había logrado coordinar a más de 20 organizaciones civiles, conseguido patrocinadores, y organizado un programa que incluía conferencias sobre prevención de fraudes, asesoría legal gratuita, y un fondo de apoyo para víctimas. Ironías de la vida. El día que mamá debería haber estado celebrando su matrimonio con un estafador, yo estaba organizando un evento para proteger a otras personas de estafadores. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los primeros asistentes. Adultos mayores acompañados de sus familias, trabajadores sociales, abogados voluntarios. Todos unidos por una experiencia que nadie debería vivir, el abuso de confianza hacia las personas más vulnerables. Durante la primera conferencia, titulada «Cómo reconocer señales de alarma en inversiones fraudulentas», no pude evitar pensar en mamá. En cómo Roberto había usado exactamente las tácticas que estaban describiendo: crear urgencia, apelar a la emoción, prometer rendimientos irreales, evitar documentación formal. A las 12 del mediodía, mientras revisaba los detalles del almuerzo, vi una figura familiar entre los asistentes. Era el tío Raúl. Mi corazón se detuvo por un momento. Si él estaba ahí, había una posibilidad de que, Elena. Me di la vuelta y ahí estaba mamá. Se veía más delgada, más frágil de lo que recordaba. Llevaba puesto el vestido azul oscuro que usaba para ocasiones importantes, y su cabello estaba peinado con el mismo chongo impecable de siempre. Pero algo había cambiado en sus ojos. Una tristeza que no había estado ahí antes. Mamá. ¿Podemos hablar? Caminamos en silencio hasta una pequeña oficina que había acondicionado como área de descanso. El ruido del evento se escuchaba lejano, como si fuéramos 2 personas en una burbuja separada del resto del mundo. No sabía que vendrías, le dije. Raúl me contó sobre el evento. Me pareció apropiado estar aquí. ¿Apropiado? El día que me iba a casar con un estafador, en el lugar donde me iba a casar con él, participando en un evento para víctimas de estafadores. Sí, apropiado. Nos quedamos en silencio por un momento. Afuera se escuchaban las voces de los conferenciantes explicando cómo protegerse de fraudes financieros. Elena, vine a decirte algo. Dime. Tienes razón sobre Roberto. Completamente razón. Mamá, no, déjame terminar. Estos 2 meses me han dado mucho tiempo para pensar. Para recordar todas las conversaciones que tuvimos, todas las señales que ignoré, todas las mentiras que me dije a mí misma para justificar lo que sabía en el fondo que estaba mal. Sus manos temblaron ligeramente mientras hablaba. Roberto me dijo que había estado casado 3 veces, no una. Que había tenido problemas financieros con sus esposas, pero que era culpa de ellas. Que su farmacia había cerrado por competencia desleal, no porque la hubiera vendido. Que necesitaba el dinero de la inversión porque tenía gastos médicos urgentes de los que no podía hablarme. ¿Por qué no me dijiste nada de eso? Porque sabía que si te contaba los detalles, tú me dirías exactamente lo que me estás pensando ahora, que era obvio que me estaba mintiendo. Mamá, Elena, yo sabía que algo estaba mal. Pero prefería creer en la mentira porque la verdad era que una mujer de 68 años había caído en la trampa más vieja del mundo, un hombre que le prometía amor a cambio de dinero.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mamá, no es que fueras ingenua. Es que tenías derecho a buscar amor. Roberto se aprovechó de eso. Tal vez. Pero tú también te aprovechaste de algo. ¿De qué? De mi miedo a quedarme sola. De mi necesidad de ser independiente. De mi orgullo de no querer admitir que había cometido un error. Su observación me golpeó como un puñetazo al estómago. Elena, lo que tú hiciste estuvo mal. Muy mal. Pero lo entiendo. ¿Lo entiendes? Entiendo que viste a tu mamá hacer algo estúpido y quisiste protegerla. Entiendo que te doliera ser excluida de algo tan importante en mi vida. Entiendo que te desesperara verme tirar el dinero de tu papá en una fantasía. Entonces, ¿me perdonas? Mamá suspiró profundamente. Elena, el perdón no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso. Y va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no quiero perder a mi única hija por un hombre que resultó ser un canalla. Nos abrazamos por primera vez en 2 meses. Un abrazo tentativo, frágil, lleno de heridas que aún no cicatrizaban, pero con la promesa de que tal vez, algún día, podrían sanar. Mamá, ¿quieres quedarte al evento? Hay una conferencia sobre cómo reconstruir la confianza después de una estafa. ¿Tú vas a estar ahí? Sí. Entonces me quedo. Regresamos al salón principal, donde una psicóloga especializada en trauma financiero estaba hablando sobre el proceso de recuperación emocional después de ser víctima de fraude. La vergüenza es el primer obstáculo, decía. Las víctimas sienten que deberían haber sabido mejor, que fueron tontas, que merecían lo que les pasó. Pero la verdad es que los estafadores son profesionales que saben exactamente cómo manipular nuestras emociones más básicas, el deseo de amor, la necesidad de seguridad, la esperanza de un futuro mejor. Miré a mamá. Estaba escuchando con atención, tomando notas en una libreta pequeña. Por primera vez en meses, la vi no como la mujer que había cometido un error, sino como la víctima de un crimen emocional. El segundo obstáculo, continuó la psicóloga, es la desconfianza. Después de ser engañadas, las víctimas tienden a desconfiar no solo de extraños, sino de su propia familia. Se preguntan, si no pude reconocer las mentiras de esta persona, ¿cómo puedo confiar en mi propio juicio? ¿Cómo puedo confiar en las personas que me aman? Las palabras resonaron en el espacio entre mamá y yo como una descripción exacta de lo que había pasado entre nosotras. La recuperación, concluyó la psicóloga, requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, el apoyo incondicional de la familia. No juzgar, no decir, te lo dije, sino simplemente estar presentes mientras la víctima reconstruye su confianza en sí misma y en el mundo. Al final del evento, mamá y yo salimos juntas a la calle. El aire de junio era tibio y el atardecer pintaba el cielo de Polanco en tonos rosados y naranjas. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Realmente valió la pena? ¿Gastar 8 millones de pesos para cancelar mi boda? Pensé en la pregunta durante un momento largo. En todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, en todo lo que había aprendido. No lo sé, mamá. Pero sí sé que hoy ayudamos a más de 100 personas a protegerse de lo que tú viviste. Tal vez eso le dé algún sentido a todo esto. Tal vez, dijo ella, y por primera vez en 2 meses, sonrió. 6 meses después del evento benéfico, mamá y yo establecimos una nueva rutina. Ya no nos vemos todos los domingos en su casa, sino que nos encontramos cada 15 días en un café de la Roma Norte, neutral y sin fantasmas del pasado. Nuestras conversaciones son diferentes ahora. Más cuidadosas, más honestas, pero también más superficiales. Hablamos de mi trabajo, de sus clases de pintura, del clima, de las noticias. Evitamos los temas profundos como si fueran minas terrestres que podrían explotar en cualquier momento. Los Cedros se convirtió en el Centro de Prevención de Fraudes, María Elena Ruiz, un nombre que elegí sin consultarle a mamá, y que ella aceptó sin comentarios. Patricia quedó como directora, y el lugar ahora ofrece servicios gratuitos de asesoría legal y psicológica para víctimas de estafas. Nunca recuperé los 8 millones de pesos, por supuesto. Pero descubrí que hay cosas más valiosas que el dinero, la posibilidad de convertir una herida en ayuda para otros, la capacidad de encontrar propósito en el dolor.
Roberto nunca apareció. Según las investigaciones que logré financiar discretamente, el hombre que mamá conoció como Roberto Mendoza en realidad se llamaba Carlos Vega, tenía 72 años, y había estafado al menos a 12 mujeres mayores en los últimos 5 años. Su modus operandi era siempre el mismo: frecuentar grupos de la tercera edad, seducir a viudas con dinero, inventar inversiones fantásticas, y desaparecer con los ahorros. La policía lo arrestó en Guadalajara 3 meses después del evento benéfico, gracias a una denuncia anónima que financié a través de un detective privado. Mamá nunca supo que fui yo quien lo localizó. El dinero de papá se perdió para siempre, pero mamá pudo recuperar algo de su dignidad al testificar contra él. Ver a Roberto, o Carlos, en los juzgados, despojado de su encanto y sus mentiras, la ayudó a entender que había sido víctima de un criminal profesional, no una mujer ingenua que había cometido un error. ¿Hice bien en comprar el salón? No lo sé. Probable no. Había maneras menos destructivas de proteger a mamá, maneras que no habrían roto nuestra confianza ni vaciado mi cuenta bancaria. Pero aprendí algo importante: el amor no es proteger a alguien de sus errores. Es estar ahí cuando cometen esos errores, ayudarlos a levantarse, y caminar junto a ellos mientras aprenden a confiar otra vez. Mamá tenía razón cuando me llamó sola y amargada. Lo era, y en muchos sentidos, todavía lo soy. Pero ahora entiendo que la soledad y la amargura no se curan controlando a otros. Se curan aprendiendo a confiar otra vez, paso a paso, día a día. Algunas heridas sí merecen un final a la altura. Pero el final no siempre es la venganza. A veces, es simplemente la posibilidad de comenzar otra vez.